para dejar tranquilas a esas mentes. Una frase expresada por Cristina en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, mientras hacía referencia a datos correspondientes a la asignación universal por hijo, me convenció de una idea. Decía CFK: ¿por qué hubo alguien por ahí que dijo que tenían hijos? Mirá que vos vas a tener hijos para tener asignación. Solamente a alguien retorcido se le puede ocurrir eso. Para dejar tranquilas a esas mentes. Y luego siguió con su discurso, dando algunos datos concretos. Yo debo reconocer con dolor que esa frase la he escuchado varias veces. Y si ustedes se preguntan, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más me preocupa de todo esto? Simplemente debo admitir que me da muchísimo miedo que los políticos que representan a esas mentes tomen el poder en Argentina. El problema es mucho más grave de lo que una persona con cierto grado de inteligencia puede llegar a imaginar. Digo esto porque esas mentes retorcidas que aseguran que las negras tienen hijos para cobrar el plan, así nomás lo sueltan en cualquier reunión, son las mismas que luego no escuchan el discurso de apertura de sesiones porque, como también dicen, no la tragan. Estamos en presencia de dos cuestiones muy fuertes. Piénsenlo por un par de segundos. Estamos en presencia de seres humanos con un nivel de ignorancia que al menos a mí me impresiona. Como decía, la situación me pone en un estado de pánico. Incluso creo que mi enojo con el gobierno viene por ahí. El kirchnerismo es responsable a partir de errores propios de perder elecciones y permitir que el pensamiento de esta gente, ¿cómo llamarla? Digamos, no sé, Violeta, ¿miserable te parece? Miserable. Se acerque o tenga aspiraciones de gobernar la Argentina. Como miembro de este programa radial político, siento que tengo la obligación de llevar el mensaje a los oyentes. Pues como es más que probable que esas mentes no escuchen ni quieran escuchar el mensaje más importante del año del presidente de la nación, tenemos que lograr que de alguna manera llegue. No tengo mucha esperanza, ¿saben? Porque creo que aquellos seres humanos que piensan así tienen muy pocas posibilidades de aprender. Son, digamos, lo más bajo de la sociedad, que de por sí es baja. Así que imagínense de lo que estamos hablando. Bueno, los datos que dio Cristina son los siguientes. Aproximadamente 2 millones de familias cobran asignación por hijo. 2 millones de familias, casi 4 millones de chicos. Paro acá. Patetismo puro. Nacieron 4 millones de negros gracias a que la yegua paga el subsidio. Por Dios, es duro, ¿eh? Avancemos. 82.000 embarazadas. En un país de 40 millones de personas no llegamos ni al 0,3%. No 3%, 0,3%. La falacia se derrite como una estatua de manteca al sol. Igual que cuando te subís a un avión camino a Cuba y viajás con un montón de cubanos. Quiero decir, podría parar acá e imaginar cómo los cachetes de todos esos energúmenos inservibles se ponen rojos. Pero hay más. El 50% quiere decir la mitad, imbéciles. 50% es la mitad, ¿eh? El 50% de las familias que cobran asignación tienen un solo hijo. Es decir, que de 2 millones de familias hay 1 millón de familias que cobran asignación por hijo y tienen un solo hijo. El 28% tiene 2 hijos, 560.000 familias. El 14% tiene 3 hijos, 280.000 familias. El 6% tiene 4, 120.000 familias. Y solo el 3% tiene 5 hijos, o cobra por 5 hijos, 60.000 familias. ¿No? Estamos hablando en 2 millones de familias, 60.000. Es el 3%. Y no se cobra por más de 5 hijos. Es decir, que si las negras, como dicen ustedes, tienen 10, cobran por 5. Mi mamá trabajaba en una escuela carenciada en la década del 80. Yo me acuerdo porque la llevaba antes de irme a mi colegio, la llevábamos. No había asignación por hijo y las familias pobres tenían muchos hijos igual. ¿No se sienten un poco pelotudos cuando escuchan esto? No, claro, no les da ni para eso. Hagamos cuentas juntos. Sobre 2 millones de familias que cobran, el 78% tiene 1 o 2 hijos. Es decir, que 1.560.000 familias son. Si llevamos estos números a la cantidad de pibes, son 2 millones de pibes. Es decir, que la mitad de los pibes cubiertos pertenecen a familias con menos de 3 hijos. Sumemos ahora los de 3 hijos. Son 840.000 pibes.
Sumando los tres grupos son 2.400.000 pibes, mientras que las familias que tienen hijos son 60.000, por lo que hablamos de 240.000 chicos. El 10% de chicos comparado con las familias de 1, 2 y 3 hijos. Finalmente, me parece que no queda mucho más por decir. Los números hablan solos. Si ustedes quieren, pueden pelearse con los números. Pueden seguir negándose a escuchar al presidente y asimismo creer que entienden algo de política. Pueden seguir sugiriendo soluciones a los problemas de la Argentina en acaloradas charlas de café. En definitiva, eso es lo que ustedes son. Charlatanes de café y víctimas de su propia ignorancia. La clase media argentina. Cuando pienso en clase media, la palabra me lleva a mediocre. En el caso del cuestionamiento de la asignación universal por hijo, les juro, no llegan ni a eso. You'll be a woman